primero una breve introducción. Vamos a iniciar con que la mayoría de estas enfermedades, la mayoría de estas entidades va a estar ocasionada por diversos agentes, que pueden ser infecciosos principalmente, y que pueden ser desde hongos, virus, bacterias, y estos van a ser adquiridos durante la actividad sexual. Es por eso que se llaman enfermedades de transmisión sexual, o en algunos casos también se les llama infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, existen otro tipo de lesiones que también pueden ser adquiridas durante este proceso de relaciones sexuales, pero que no necesariamente son de origen infeccioso. Por eso hay otro grupo que son enfermedades que aparecen como consecuencia de estas prácticas, pero sin necesidad de infección, que también hablaremos algunas de ellas. ¿Qué es lo que pasa en general? Bueno, pues ha habido un aumento en el comportamiento de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Por lo que veo, la mayoría de los que están conectados, algunos son alumnos, supongo que deben haber algunos profesionistas y demás, recién egresados. ¿Y qué es lo que pasa? Y nos estamos dando cuenta mucho de eso. Las nuevas generaciones le han perdido el miedo, por así decirlo, a las enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? ¿Qué pasó en los años 80, que fue el boom del VIH? Sabían que las personas que se contagiaban de VIH en ese entonces, la mayoría tenía un pronóstico fatal, acababa con la muerte o con varias complicaciones de la enfermedad. Actualmente sabemos que, hablando en específico de VIH, pues ya los pacientes ya no se mueren, ¿no? A menos de que no reciban un tratamiento oportuno, y que pueden vivir toda su vida con la enfermedad sin necesidad de tener alguna complicación, y pues no van a fallecer necesariamente. Debido a esto, a que ya saben que no se van a morir de VIH, a que varias enfermedades son tratables, y ojo, aquí la palabra es tratables porque vamos a ver que son tratables, pero algunas no son curables. Es que ha aumentado estas prácticas de comportamientos de riesgo, y eso se traduce en un aumento de la incidencia de lesiones, en una incidencia de estas enfermedades que vemos en los pacientes. Además de eso, pues también quienes han aumentado este comportamiento de riesgo justo son las personas más jóvenes, son justo las nuevas generaciones. No quiere decir que otras generaciones no se vea esto, por supuesto que se ve, pero en específico, ¿qué está pasando? Estamos viendo de nuevo enfermedades que ya casi no se veían. Estamos viendo otra vez aumento de la prevalencia de enfermedades como sarcoma y Kaposi, como VIH, como sífilis, y algunas otras complicaciones que ya no se veían, que se veían mucho o tuvieron un boom en los años 80, a finales de los 80 y principios de los 90, y que pasó mucho tiempo durante que a veces se veía un caso al año o no veías ni un solo caso al año. Y actualmente estamos viendo aumento de estas enfermedades porque ha habido este aumento en los comportamientos de riesgo, y se traduce en un aumento en la incidencia de estas enfermedades. Tan simple como que en países como Brasil, por ejemplo, tienen casi una epidemia de sífilis. Entonces, es algo que debemos de tener en consideración. ¿Qué pasa también? Bueno, pues la mucosa bucal puede estar afectada tanto de manera directa como también de manera indirecta. No es necesariamente que, como les digo, al momento de que se realice esa práctica sexual, inmediatamente se adquiera, a eso se refiere, sino que en ocasiones vamos a ver que van a pasar meses, años, etcétera, o días, hasta que se manifieste el contagio o la consecuencia de esta enfermedad, porque como les expliqué, hay enfermedades que son tal cual causadas por agentes infecciosos, virus, bacterias y hongos, y otras que son consecuencia de la práctica sexual, pero que no necesariamente son una infección. Y voy a comenzar con alguna de estas. De acuerdo a los datos de la CDC del año pasado, nos dice justo que estas enfermedades de transmisión sexual, algo de lo que les platicaba, se ven en un rango muy amplio que van desde los 13 hasta casi los 52 años. Es el rango donde más se llegan a diagnosticar. Pero ¿qué pasa? Dentro de ese rango existe un pico. Un pico se refiere a que va a haber un aumento específico o un mayor número de casos en un grupo particular, que es el grupo de personas entre los 15 y los 24 años. ¿Qué pasa también? Cada vez las personas más jóvenes inician su actividad sexual cuando están en la adolescencia, en la etapa de que están en la secundaria o en la preparatoria.
Entonces, por eso es que vemos el pico entre los 15 hasta los 24 años. Justo es la edad donde les digo que actualmente estamos viendo que ya hay esta despreocupación de las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual. Por otro lado, también, ¿en quién se llegan a ver más? ¿En quién se reportan más? En hombres, de acuerdo a lo que está publicado. Se diagnostican más en hombres, no quiere decir que las mujeres no las haya, por supuesto que las hay, pero se ve más en hombres y principalmente hablamos de grupos de riesgo. Y uno de los grupos de riesgo principales son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Dentro de las enfermedades con mayor prevalencia tenemos el contagio por virus de papiloma humano, que representa hasta el 49% de todas las infecciones de transmisión sexual principales, seguida de sífilis, que son las dos más prevalentes, y hablaremos de otras que también están ahí, que no son tan prevalentes, pero que sí son importantes de conocer. También, ¿qué está pasando y por qué la estamos viendo con mayor frecuencia? Pues les platicaba que el grupo de pacientes jóvenes cada vez inician estas prácticas sexuales más jóvenes, etcétera. Y entonces a la par también que estamos viendo que por alguna razón muchos de los jóvenes creen que la práctica del sexo oral no la consideran como una práctica sexual tal cual. Eso es algo curioso. Hay datos reportados en donde hacen encuestas y aproximadamente desde el 14 hasta el 50% de estos jóvenes tienen el sexo oral como su primer práctica sexual. Y entonces dicen, bueno, es sexo oral, pues no cuenta, ¿no? Porque no me embarazo. Esa es como la lógica que muchos tienen. Sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces, al ser el sexo oral como primer práctica sexual y al tener la idea errónea de que no te puede pasar nada, o más bien en este caso en específico, lo que no puede pasar es que no te vayas a embarazar. Pero que sí puede pasar, sí te puedes contagiar de enfermedades, sí puedes tener secuelas o efectos secundarios de estas prácticas. Y la mayoría de los pacientes que inician con esta práctica sexual o que realizan este tipo de práctica sexual, también un dato bastante alarmante es que menos del 10% de todas las personas que realizan sexo oral utilizan protección. Y eso de verdad es muy, muy importante. No crean que porque es la boca no se van a contagiar de algo. Sí nos podemos contagiar, quizá no de VIH, ¿verdad? Directamente por el sexo oral, pero sí de otras enfermedades que iremos mencionando y sí podemos tener otras secuelas que vamos a ver a continuación. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha atención, utilizar métodos de protección porque de verdad que menos del 10% de todas las personas que realicen sexo oral utilicen un método de protección, quiere decir, y eso se traduce justo en lo que mencionamos al inicio, en un aumento de la prevalencia de estas enfermedades, que cada vez estamos viendo más otra vez la presencia de enfermedades de transmisión sexual. Vamos a comenzar con una de ellas, que esta no es un proceso infeccioso, esta es consecuencia de la práctica sexual, en específico el sexo oral, que puede ser, ya sabemos, el cunilingus, el anilingus o tal cual el sexo oral, pene con boca, y el primero de ellos es el eritema posfelatio. El eritema posfelatio se refiere a la presencia de máculas o manchas de color rojo o de color eritematoso que aparecen como consecuencia de la presión y la succión. También pueden aparecer a manera de petequias y el sitio donde vemos estas lesiones del eritema posfelatio es principalmente paladar, en la zona posterior de paladar duro, llegando a la parte de paladar blando. El paciente no va a tener nada más, no va a haber nada sistémico, no va a tener fiebre, no va a haber nada. Nada más va a estar presente estas máculas, manchas rojas y van a ser asintomáticas, eso también es algo muy importante. No van a presentar sintomatología. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que las manchas o las máculas, como son asintomáticas, también muchos ni siquiera se dan cuenta que en algún momento las llegarán a desarrollar. O por el contrario, hemos visto pacientes en las que sí se llegan a desarrollar estas máculas, estas manchas, ¿y qué pasa? Que les llama la atención, ¿no? Dicen, no tengo nada más y empieza la preocupación también. Entonces, lo importante para el diagnóstico de un eritema posfelatio es la historia clínica. Hay que preguntarle al paciente sobre sus prácticas sexuales. Van a decir, no, pues eso, ¿por qué? ¿Qué me importa? No, sí se les tiene que preguntar cuando sospechamos
o estamos viendo lesiones que nos pueden hacer sospechar de la presencia de una enfermedad que pueda ser consecuencia de práctica sexual. Entonces, preguntar al paciente, sin más preámbulo, se pregunta así de manera directa y obviamente pues también ya saben, ¿no? Cómo es el trato al paciente, tampoco sin llegar a ser como acosar o algo por el estilo. Y tener el dato, ¿no? Si sí hubo esta práctica y está la presencia de las lesiones, pues esa es la probable explicación. ¿Qué va a pasar? Le vamos a dar una semana, que es en lo que va a tardar en desaparecer este tipo de lesiones. No van a durar más de 7 días, es algo característico, desaparecen por completo porque tal cual son extravasaciones de sangre por la succión o por la presión ejercida en esa zona. Esto se puede ver, les digo, tanto en hombres como mujeres. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres, de los hombres, perdón, que realizan cunilingus o sexo oral hacia las mujeres? El tipo de lesión es diferente. Se ven úlceras en el frenillo de la lengua, que también pueden durar o persistir durante estos 7, 14 días aproximadamente, y en el caso de esas úlceras sí pueden ser sintomáticas. Aquí vemos otro ejemplo, vemos estas máculas de color rojo, bien definidas, bien delimitadas, y característicamente están en paladar duro, en el límite con paladar blando, y que recuerden, van a ser completamente asintomáticas. Y le vamos a dar una semana al paciente, no se le da ningún otro tratamiento, no necesita tratamiento paliativo, no necesita nada más explicarle y obviamente pues informarle sobre los métodos de protección. La que sigue ya es un proceso infeccioso, pero este proceso infeccioso puede ser adquirido no necesariamente por relaciones sexuales, también puede ser adquirido si un miembro de la familia, por ejemplo, se contagia, también puede llegar a contagiar a otros miembros de la familia. ¿Por qué? En el caso de la mononucleosis infecciosa, o también conocida como enfermedad del beso, está ocasionada por el virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr pertenece a la familia del herpes virus, en específico es el tipo 4, y las maneras de contagio, la principal, sí, es el contacto directo, que por eso la mencionamos aquí. Pero ¿qué pasa? Existe otra vía de contagio que es por medio de partículas, por medio de sprays. Por eso les comento, si algún miembro de la familia se contagia, se pueden llegar a contagiar los demás miembros de la familia que están en contacto cercano con ese paciente. Entonces, esta no necesariamente es de transmisión sexual, pero sí es una de las vías por las cuales se puede transmitir y por eso es importante conocerla. ¿Qué va a pasar con la mononucleosis infecciosa? Pues bueno, tiene un periodo de incubación que va a tardar de 7 a 10 días. Durante este periodo de incubación no van a haber todavía signos ni síntomas. El paciente va a estar relativamente bien y lo único que se puede llegar a manifestar en este periodo de incubación es el cansancio, la astenia. El paciente va a estar desanimado, no se va a querer parar, no le va a dar hambre, se va a sentir cansado y va a sentir un cansancio crónico y bastante severo. Una vez que ya pasó este periodo de incubación, empiezan las manifestaciones. Y entonces tenemos aquí dos grupos de edad a los que afectan, que pueden ser niños desde los 0 hasta los 3 años, algunos mencionan que puede ser hasta los 7 años, y que son justo los que se contagian por esto, por las gotitas aéreas, ¿no? Por el spray. Y el otro grupo ya es el de adultos, adolescentes y adultos, que se contagian ya por el contacto directo con alguien enfermado por mononucleosis infecciosa. Ya que pasó el periodo de incubación, en el caso de los primeros síntomas van a ser la fiebre, además del cansancio que va a continuar o la astenia generalizada, va a haber fiebre en los pacientes, va a haber linfadenopatía, que eso es algo característico, la linfadenopatía cervical, axilar e inguinal se presenta hasta en más del 90% de los cuadros clínicos de mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, y es bilateral, están afectados, por ejemplo, si está el submandibular de un lado, va a estar el del otro, es simétrica esta linfadenopatía, en ganglios cervicales principalmente, pero también se ven en axilares e inguinales. En algunos casos puede haber hepatomegalia o esplenomegalia también relacionada. Aquí principalmente la hepatomegalia y la esplenomegalia se relaciona justo con el cuadro clínico que se presenta en pacientes más jóvenes, en los niños, más que en el de los adultos. Además de la linfadenopatía, la fiebre, el cansancio y malestar general,
Es como si les diera una gripe, vaya, tal cual, pero bastante severa y que los ganglios están bastante inflamados. Otra de las características que se llega a presentar, pues es la hiperplasia de las amígdalas o la amigdalitis o la faringitis. Ese también es otro dato principal, patognomónico casi, de mononucleosis infecciosa, que también se presenta en más del 92% de los casos, sean niños, sean adultos los contagiados. La amigdalitis o faringitis es otro de los signos muy característicos. Y otro signo que es clásico, pero que, o sea, clásico de ver, pero que no se presenta mucho, que se presenta únicamente en el 25% de todos los casos, son las petequias en el paladar. Vamos a ver múltiples petequias, de color rojo, obviamente, que van a estar en la zona también del límite paladar duro con paladar blando específicamente. Aquí quizá pudieran llegar a pensar, ¿no? En la clínica, que si vemos nada más la imagen, que se trata de lo que acabamos de mencionar hace rato, un eritema postfelatio, porque también se podría ver así. ¿Qué diferencia vamos a tener? Pues que ya vimos. Aquí, si tiene las petequias en el paladar, seguramente tiene todo lo demás. Hubo fiebre, hay astenia, dinamia, anorexia, hay malestar general, hay la linfadenopatía y la faringitis, que es lo que vemos aquí al fondo. Vean cómo está esta amígdala del lado izquierdo, hipertrófica e hiperémica, e incluso tiene ahí unas úlceras en la amígdala. Entonces, hay que complementar bien el cuadro clínico. Si no tiene nada, bueno, ya sabemos que puede ser un eritema postfelatio. Pero si tiene todos los demás síntomas, muy probablemente es una mononucleosis infecciosa. ¿Qué va a pasar con los pacientes con mononucleosis infecciosa? Pues bueno, realmente no se les da ningún tipo de tratamiento específico porque es una enfermedad viral que lo único que necesita son tratamientos paliativos. Si tiene fiebre, se le da un antipirético, paracetamol, el más clásico. Hidratación es muy importante, que se mantenga muy hidratado. Y aproximadamente el cuadro va a tardar en resolver entre 7 y 2 semanas aproximadamente. Hay casos en donde se reporta que sobre todo el cansancio es el síntoma que más tarda en desaparecer, que puede tardar hasta un mes, incluso hay casos reportados de hasta 3 meses, este cansancio generalizado. Las petequias en el paladar únicamente duran de 2 a 3 días, no duran más. Ese también es otro dato muy importante. Y les digo, es completamente asintomático. Se le da tratamiento nada más para la faringitis, para el malestar, para la fiebre y mantener una adecuada hidratación. Y evitar pues tener contacto con otras personas porque recuerden, se puede contagiar no solamente por el contacto directo, sino por el spray. Otra infecciosa pero viral, también viral, es el herpes simple, tal cual. El herpes simple tenemos dos tipos. Tenemos el herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2. Anteriormente, ¿qué se sabía o qué se decía, no? Que el herpes simple tipo 1 era nada más de la región de cabeza y cuello, de la cintura para arriba. Y el herpes tipo 2 era genital. Actualmente, por las prácticas sexuales que se realizan en esta época, pues sabemos que puede haber tipo 2 en boca o cabeza y cuello y tipo 1 en genitales. Entonces, no hay ningún problema. De hecho, clínicamente, pues no hay diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2 más que anteriormente era la localización, pero clínicamente se ven igual. ¿Cómo se van a ver? Se van a ver como vesículas pequeñas que van a aparecer en el sitio. Igual, herpes simple tampoco 100% es de transmisión sexual. Se puede adquirir herpes simple durante la infancia, de nuevo por gotículas o por sprays, y durante la infancia o la primoinfección de herpes se llama gingivoestomatitis herpética primaria, que se va a caracterizar por la presencia de múltiples úlceras y en la encía, en la mucosa bucal, y la encía se va a ver roja, eritematosa y con edema. Es algo característico de ese primer cuadro. Lo que llegamos a ver ya en las personas adultas es la recurrencia, que es muy común el herpes labial. El herpes labial es la recurrencia del herpes simple. Pero ¿qué pasa? Pues también se puede adquirir por contacto sexual. En el caso de ser adquirido por contacto sexual, es cuando justo durante la práctica la persona está infectada o tiene presencia de vesículas o costras
Y esas vesículas se rompen porque se pueden romper con mucha facilidad. Y entonces quedan expuestos en ese líquido que se ve dentro de las vesículas los viriones. Y esos viriones son los que van a infectar a la otra persona. Clínicamente, en boca tal cual, es raro ver las lesiones por herpes. Se ven más, les digo, en labio o incluso en algunas en otra región de piel. Pero en boca, cuando se llegan a ver, estas lesiones tienen afinidad por mucosa queratinizada. ¿Qué quiere decir eso? Tienen afinidad por presentarse en paladar, paladar duro y encías, son como los sitios clásicos. ¿Puede aparecer en cualquier otro sitio de la mucosa bucal? Sí, pero casi característicamente tienen afinidad por la mucosa que es más queratinizada. Se van a ver como presencias de pequeñas úlceras que vemos aquí. Todas estas son pequeñas úlceras, van a tener su borde o halo eritematoso, y que esto sí es sintomático. El paciente sí va a referir ardor, cuando menos, si no es que dolor. ¿Qué les puede ayudar a diferenciar un cuadro de herpes con, no sé, úlceras traumáticas, estomatitis aftosas recurrentes, etcétera? Que el cuadro de herpes también se va a caracterizar porque el paciente tiene malestar general y también hay fiebre y linfadenopatía. Esas son 3 características clínicas sistémicas que tengo que buscar en mi paciente si sospecho que lo que estoy viendo es un contagio por herpes o una manifestación de herpes simple. Aunque les repito, es raro ver tal cual las manifestaciones en boca. ¿Qué pasa también? En boca no vemos las vesículas. ¿Por qué? Porque las vesículas se rompen con mucha facilidad, a diferencia de cómo se ven en las del labio, que duran hasta 2 o 3 días y se forma la costra si no se la están jugando. Pero en boca no. En boca la vesícula aparece y inmediatamente se rompe y vemos las úlceras que estamos viendo en esta imagen. Recuerden que duele y sí es a veces muy doloroso para el paciente. Aquí vemos otro caso. Vean, aquí se ve mucho mejor las úlceras, su borde o halo eritematoso. ¿Qué hacen estas úlceras? Son pequeñas, pero confluyen unas con otras y pareciera que es una lesión más grande. Sin embargo, la localización de nuevo es muy clásica, la afinidad por la mucosa o la encía queratinizada que va a tener mi paciente. Vean aquí se va hasta la parte posterior de la tuberosidad maxilar y aquí toda la encía, cómo se ve eritematosa alrededor, el margen gingival. Les digo que el cuadro clásico que conocemos o que es más fácil o común de ver es el del herpes labial. ¿Qué pasa? En cualquiera de las presentaciones de herpes también existe la autoinoculación. Si ustedes están rascando, están tocando, etcétera, se pueden transmitir o autoinocular en otro sitio de piel o de mucosas. Aquí, por ejemplo, vemos que están su lesión de herpes, sus vesículas en el labio inferior. ¿Pero qué pasó? Se estuvo rascando la nariz y entonces se contagió, se autoinoculó en otro sitio y por eso vemos aquí la parte de la entrada de la fosa nasal y esta zona de la piel eritematosa. Recuerden que el cuadro prodrómico de herpes simple en piel es el prurito también. Antes de que les dé tal cual la fiebre, inicia el malestar general y les puede dar prurito o comezón. Eso es también algo característico. Y en cuadros muy exacerbados, ¿y a qué me refiero con cuadros exacerbados? Pues presentaciones muy llamativas de herpes, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, no me van a decir que es común ver cuadros así de herpes simple, ¿verdad que no? Estamos acostumbrados nada más a ver las pequeñas lesiones ahí en la comisura labial o arriba del labio. Pero ya en este tipo de casos donde vemos que las vesículas son más grandes, confluyen, vemos la costra y está todo el labio, ojo, hay también que descartar que el paciente no tenga nada sistémico. Hay que mandar a hacer estudios de laboratorio, hay que mandarle a hacer su biometría hemática, porque en cuadros muy exacerbados de herpes, muchas veces se asocia a la presencia de algún tipo de inmunosupresión. Entonces, recuerden, cuadros exacerbados de herpes, también hay que mandar a hacer estudios de laboratorio complementarios, de entrada biometría hemática, para ver cómo están los niveles de leucocitos o esa serie blanca. ¿En qué va a consistir mi diagnóstico y tratamiento? Historia clínica. Recuerden, ver las lesiones, ya sea las de boca o las de piel, que son más clásicas,
preguntar, hacer muy bien mi historia clínica y recuerden que se acompaña de fiebre, de malestar general y linfadenopatía. Tiene que tener también estas tres cosas. Si no, lo que estamos viendo es algo más. ¿Qué tratamiento le voy a dar? Realmente, al menos de que las lesiones en boca sean muy molestas, paliativo para úlceras que ya conocen, que es la caulimpectina en combinación con el jarabe de difenidramina, se combina o se mezcla en partes iguales y con esa mezcla se hace un enjuague que se mantiene de 2 a 3 minutos en boca y se escupe. Lo puede hacer las veces que sea necesario. No damos antivirales, no le damos antiviral sistémico, no damos antiviral tópico, porque realmente ya no le sirve de nada. Algunos utilizan el antiviral tópico, sobre todo para las de piel. Si ya están las vesículas o la costra, no te va a servir de mucho. Lo ideal es que lo coloques cuando sientes la comezón. Por eso les hablaba del prodrómico. Cuando sientes el prurito, ahí es cuando el antiviral sí te sirve, sí te funciona. Ya cuando están las vesículas presentes, realmente no tiene una función pues muy establecida. Y sistémico no lo damos por todos los efectos secundarios que tienen los antivirales sistémicos. La única indicación para dar un antiviral sistémico es que justo en estos cuadros exacerbados y que corroboremos o comprobemos que mi paciente sí tiene inmunosupresión. Ahí sí le tengo que dar antiviral sistémico, si no, nada más tratamiento paliativo, que descanse, que se cuide, que se hidrate y ya, con eso tiene. Y que no ande contagiando, ¿no?, a los demás. Otro virus que cuando lo escuchan les llega a causar hasta controversia, miedo, no sé por qué, es el virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano, así se llama, es una familia que pertenece a la familia Papoviridae, es un grupo de virus. Y aquí es muy importante, porque tal cual decir papiloma o decir BPH, nos estamos refiriendo al virus. No hablamos de lesiones, nos estamos refiriendo al virus. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque cuando ven lesiones, lo primero que dicen es, ¡ay, es BPH! ¿Y qué creen? Ustedes dicen BPH, es como gritar María en México, ¿no? No estamos diciendo nada en específico. Pero a la vez el paciente lo puede malinterpretar. ¿Por qué? BPH lo relacionan inmediatamente con virus de papiloma genital, ¿sí? Y no siempre es así, como vamos a ver a continuación. Entonces, a partir de ahora, vamos a llamar a las lesiones por su nombre. BPH, recuerden, nada más papiloma o BPH es el grupo, el virus. No me estás diciendo si hay lesión o no, porque ¿qué pasa también? Por otro lado, el virus de papiloma humano está en el ambiente. Podemos tener virus de papiloma humano en la boca. Si hacemos una citología, un frotis y un PCR, puede salir positivo a BPH. Pero ojo, no todos tenemos infección por BPH, ¿sí? No todos tenemos lesiones por virus de papiloma humano. Esa es la gran diferencia y por eso si hay lesiones hay que llamarlas por su nombre y no solamente decir papiloma. ¿A qué también va esto encaminado? A que, bueno, entonces una de las formas de adquirirlo sí es de manera sexual y ya vamos a ver qué lesión sí es considerada o transmitida de manera sexual, pero las otras lesiones ocasionadas por virus de papiloma humano se pueden adquirir sin necesidad de haber un contacto sexual, por lo que les acabo de mencionar, que el virus está en el medio ambiente, puede estar en la piel, puede estar en la boca, pero no todos tenemos infección. ¿Por qué? Este virus es un tipo de virus DNA que tiene afinidad por la piel y las mucosas, por eso se llama o se dice que es epiteliotrópico. Pero para poder infectar, para poder producir una lesión, este virus necesita una vía de entrada. Es decir, que la mucosa o la piel esté erosionada, lacerada, fisurada, etc. Eso es lo que necesita. Si no hay vía de entrada, no va a haber infección. Y es por eso que no todos tenemos lesiones por BPH, aunque podemos estar en contacto con. Hay más de 200 genotipos descritos del virus de papiloma humano y se clasifican en virus de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de alto riesgo son aquellos que se relacionan al desarrollo de cáncer y los de bajo riesgo no está comprobado que se relacionen al desarrollo de cáncer. Eso también es muy importante. Bueno, hay un grupo que también se llama de riesgo incierto, que todavía está en estudio. ¿Por qué?
Justo los de alto riesgo son los que se ven en región genital y región de orofaringe, no en boca, ¿sí? Es en orofaringe y región genital. Los de bajo riesgo son los que más nos afectan piel y la mucosa bucal. Entonces también con eso hay que tener cuidado. Aquí hay algunos de los más importantes que forman el grupo de bajo riesgo, que son el 2, el 4, el 6 y el 11. Son de los principales de bajo riesgo. Y los de alto riesgo, los más conocidos, son el 16, el 18 y el 53. Y les decía que hay otro grupo que se llama de probable alto riesgo, donde apenas está estudiando o es incierto si son realmente o no de alto o bajo riesgo. En cabeza y cuello, estas son las lesiones que podemos ver que están ocasionadas por el virus de papiloma humano. La más común es el papiloma escamoso oral. Tenemos a la verruga vulgar cutánea, al condiloma acuminado, la papilomatosis laríngea, que obviamente solo se ve en laringe, la hiperplasia epitelial multifocal, que es muy común en niños, y las displasias o neoplasias escamosas, que esas son de cérvix y orofaringe en el caso de cabeza y cuello. En boca no, todavía no está comprobado. De todas estas lesiones, como les dije hace rato, algunas se adquieren, ¿por qué? Porque el virus nada más tuvo una vía de entrada y ya. Pero de todo este grupo hay una que sí es una enfermedad o una infección de transmisión sexual, y es el condiloma acuminado. Entonces es la que vamos a ver, y en la que sí, cuando nos den diagnóstico histopatológico de condiloma acuminado, aguas, porque entonces sí quiere decir que esa sí la adquirí por contagio sexual. El condiloma acuminado entonces va a ser tal cual una neoformación o una hiperplasia reactiva aquí en el virus de papiloma humano. Les repito, esta sí es considerada una infección de transmisión sexual, aunque hay algunos casos que se han reportado que no, pero son muy pocos. La gran mayoría es por contagio sexual. Clínicamente se va a ver como neoformación de color similar a la mucosa, puede ser de color más blanco, pero que característicamente va a tener la superficie lobulada o papilar. Muchas veces es casi imposible hacer la diferencia, o más bien es imposible hacer la diferencia clínica entre decir si es un papiloma escamoso, una verruga o un condiloma acuminado. Por eso se tiene que tomar biopsia de la lesión, porque al final quien me va a decir si sí realmente es un condiloma acuminado es el diagnóstico histopatológico. Y recuerden, si ya les dan diagnóstico histopatológico de condiloma acuminado, ya saben que esta sí es una infección de transmisión sexual. ¿Qué dato en la clínica les puede sugerir que su paciente, en lugar de tener papilomas escamosos o verrugas, que son más comunes y no se relacionan a transmisión sexual, y no son condilomas acuminados, qué les puede ayudar a hacer esa pequeña diferencia? En que muchas ocasiones los cuadros clínicos de condiloma acuminado no solamente vemos un condiloma, sino que vemos varios. ¿Por qué? Porque de nuevo, esta sí es una infección de transmisión sexual y esta sí es muy fácil de contagiar. Y entonces vemos aquí en este caso que tiene la lengua, pero también tiene en el labio superior y en el labio inferior. Tiene ahí varias lesiones. Ojo cuando vemos a varias lesiones. ¿Puede que tenga múltiples papilomas? Sí, pero también puede que sean condilomas. Aquí vemos un caso. Vean, este es un paciente masculino de 48 años y entonces tiene aquí dos, tres, cuatro, 5 lesiones solamente en el labio inferior. En el labio superior tiene aquí una en la zona del frenillo y recuerden, el tener ya múltiples lesiones, además tiene aquí una mácula melanótica, pero eso no tiene nada que ver. Pero el tener ya múltiples lesiones, dices, pueden ser múltiples papilomas, pero a esa edad, recuerden hacer su historia clínica, preguntar por las prácticas sexuales del paciente, no, pues que sí, realizo sexo oral, no me protejo, es muy probable que en lugar de papilomas escamosos sean condilomas esto. Y en específico, pues en este caso así fue, fueron condilomas acuminados. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es quirúrgico, se quitan y se mandan a estudio histopatológico. En los de piel se ha utilizado terapia láser o sustancias como el imiquimod o incluso la crioterapia,
En boca, la cirugía o la decisión quirúrgica completa es el tratamiento de elección. Y recuerden, se manda estudio histopatológico porque únicamente en la histopatología voy a hacer la diferencia entre si es papiloma escamoso, si es verruga o si es condiloma, en el caso de las lesiones en boca. Otra es el molusco contagioso. Aquí el molusco contagioso, al igual que lo que veíamos en mononucleosis infecciosa y herpes, no necesariamente es de transmisión sexual. Sí se ve mucho por infección de transmisión sexual, pero también se ve mucho en niños en donde viven en condiciones insalubres, en condiciones de hacinamiento, se ven casos de molusco contagioso. Si no es el caso o no es la condición, se ve en los adultos y que en los adultos casi más del 80% de los casos es una infección de transmisión sexual. El molusco contagioso está ocasionado por un poxvirus que se llama así, moluscopoxvirus, por eso el nombre de molusco, y que es un virus que tiene afinidad por el DNA. Lo característico del virus es que se va a ver o presentar en pacientes que también tengan inmunosupresión. Clínicamente tiene una afinidad por la piel y la región peribucal. Entonces es un sitio en el que tenemos que estar alertas al momento de explorar. Las lesiones que vamos a ver, y por eso se llama molusco contagioso, porque estas son altamente contagiosas, las lesiones que vamos a ver son pápulas, que pueden ser más eritematosas o de color similar a la piel adyacente, pero que tienen un centro umbilicado, como si fuera un ombligo, vaya, a eso se refiere. Estas pápulas con forma de ombligo es lo característico del molusco contagioso. Y aquí vemos algún caso. Vean cómo se ven múltiples pápulas. Siempre o generalmente se ven múltiples por eso, porque les digo, es altamente contagioso. Se puede rascar el paciente y autoinocularse en otros sitios, principalmente son sitios adyacentes. Aquí el tratamiento es también quirúrgico, se hace la decisión quirúrgica, se manda estudio histopatológico y en la histopatología tienen una característica muy bonita, son unas lesiones muy bonitas histológicamente, que estos se llaman cuerpos de Henderson-Patterson, y les digo, realmente una vez que se retiran, nada más se tienen en seguimiento, la recurrencia es muy rara, pero de nuevo, ojo, se puede ver en niños y no es enfermedad de transmisión sexual, sino es porque el niño no está comiendo bien, está malnutrido, desnutrido y además tiene una condición insalubre o vive en hacinamiento. Pero si ya lo ven en adultos, ojo, ahí sí pensar que el adulto tiene inmunosupresión, y les repito, en adultos en más del 80% de los casos, sí es una enfermedad de transmisión sexual. Se puede ver en genitales, obviamente, y también se puede ver en boca si es que tienen prácticas de sexo oral. Otro tipo de infección, pero que esta es por un hongo, es la candidiasis. La candidiasis es en general la micosis oral más frecuente en todo el mundo. De nuevo, no necesariamente la candidiasis también es de transmisión sexual, porque ustedes lo saben, esta la ven mucho en pacientes que tienen prótesis mal ajustadas, pacientes con enfermedades sistémicas como diabetes o que consumen algunos medicamentos inmunosupresores, lo pueden llegar a ver, pero también en el caso de sexo oral, sí se puede adquirir la candidiasis por esa vía, pero no es la más común, vaya. Vemos más candidiasis en boca por otras razones, más que por sexo oral, pero sí la hay y por eso la mencionamos. El género más común de candidiasis es la Candida albicans, pero sabemos que hay diferentes tipos de cándida. Tenemos Candida tropicalis, por ejemplo, dublinensis, etcétera. Lo importante también de candidiasis es recordar que es una infección oportunista. ¿Qué quiere decir eso? Que de nuevo el paciente tiene algo sistémico y es lo que yo tengo que buscar y es su responsabilidad averiguar. Si el paciente o mi paciente ve un cuadro de candidiasis, mi deber es averiguar por qué está esa candidiasis, no es ya gratis que esté ahí, tengo que buscar si tiene diabetes, si hay inmunosupresión, si consume algún medicamento, fármaco general, básicamente. Pacientes con insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque hay factores locales y factores sistémicos que son fundamentales para el desarrollo de una candidiasis.
En el caso de los factores locales en boca, pues uno de ellos es la hiposalivación, el uso de prótesis mal ajustadas, prótesis que ya llevan mucho tiempo o prótesis que no se tiene una higiene adecuada. Y en el caso de factores sistémicos, pues tengo a la inmunosupresión, la anemia, diabetes, medicamentos, a la insuficiencia renal, como las principales causas de candidiasis. Y entonces lo que vemos es una manifestación de la enfermedad sistémica. Por ejemplo, este es un paciente masculino de 28, 29 años que presenta esta mancha de color roja en la lengua. Es asintomática, refiere ligero ardor. Además vemos que no hay una higiene adecuada, ¿verdad? Vemos que hay aquí estas zonas con la lengua saburral. Pero, ¿qué llamó la atención de este paciente? Ah, qué bueno, tenía una lesión en espejo en el paladar. Veo una lesión similar en el paladar. Es un paciente de 28 o 29 años. Está joven, ¿verdad? Entonces no voy a pensar que es quizá por diabetes o algo más que es más prevalente en otro tipo de edad. No quiere decir que no sea exclusiva, pero no, de inicio no pensaría en eso por la edad. Pensaría en que si tiene este cuadro de candidiasis a esta edad, porque no usa prótesis, tiene buena producción de saliva, aparentemente no refiere nada sistémico, de nuevo, tengo que buscar que no exista una inmunosupresión. En este caso, se mandaron a realizar estudios de laboratorio. Se realiza la biometría hemática, los leucocitos estaban bajos, tenía inmunosupresión. Y entonces el siguiente paso, ¿cuál es? Averiguar por qué está esa inmunosupresión, ¿no? Y una de las causas principales de inmunosupresión, como vamos a ver más adelante, pues es el VIH en pacientes jóvenes. Ya sabemos que puede ser por pacientes trasplantados, que porque consume medicamentos. Aquí en este caso no había consumo de medicamentos, no había nada más aparente. Se manda a hacer su ELISA para VIH y que creen salió positivo. Entonces, por eso la candidiasis también hay que tener, pues, como foco rojo o foco naranja de que algo está pasando sistémico en mi paciente. Aquí vemos otro caso. Vean cómo está esta zona blanca que se desprende y deja zonas rojas o eritematosas en el borde lateral de lengua en esta paciente. De nuevo, hay que buscar primero los factores locales, cómo está la producción de saliva, cómo es la higiene, si hay prótesis en esa zona. Si no lo hay, si no veo nada local, tengo que pasar a buscar algo sistémico, que es muy probable que sea eso, sea algo sistémico lo que mi paciente tiene. Y aquí es la misma paciente, vean cómo se ven aquí las placas de color blanco. Lo característico de candidiasis es que puede tener diferentes presentaciones. Una de las más conocidas es esta, candidiasis pseudomembranosa, que se va a ver como placas blancas que se desprenden y dejan una superficie roja. Pero también tengo candidiasis atrófica crónica o eritematosa, que era como el primer caso, que se van a ver las manchas o máculas de color rojo. Una presentación rara que es candidiasis hiperplásica, y por último la quilitis angular, que es en las comisuras, que ese es principalmente de adultos mayores. Y este también fue otro caso. Este es un paciente de Aguascalientes que nos hacen la teleconsulta y entonces ve esta lesión, me dice no utiliza prótesis, dice que no consume ningún medicamento y tiene esta lesión en el paladar. ¿Qué hago? Lo primero que preguntamos es, ¿le duele? No, no le duele. ¿Cuánto tiempo lleva? No, pues quién sabe, pero yo lo vi hace una semana, le mandé tratamiento paliativo, etcétera, gel que se pusiera y demás, no resolvió, sigue igual. ¿Qué hago? No hay nada local, además de la mala higiene que es evidente. Bueno, pues mando a hacer estudios de laboratorio, de nuevo, de inicial con biometría hemática, salen bajos los leucocitos, y sugerimos hacer una prueba de VIH también porque fue un paciente joven. Este paciente tenía 34, 35 años aproximadamente y que creen también otro paciente que no sabía que tenía VIH, pero que por la lesión en boca se le dio el diagnóstico de VIH. De hecho, a este paciente se le hizo primero la prueba rápida ahí en el consultorio y obviamente se corroboró ya con el ELISA para VIH. Entonces, otro paciente que tenía inmunosupresión. ¿Cómo hago mi diagnóstico y cuál va a ser mi tratamiento para candidiasis? El diagnóstico es clínico. Tengo que hacer la historia clínica. Lo puedo complementar con algo que se llama citología exfoliativa, que es tal cual con una batelenguas o un hisopo,
tomar una muestra, vaya, frotar en la zona donde está la lesión y hacer el extendido en un portaobjetos. Pero o no el resultado, ustedes ya tienen que dar tratamiento, porque de nuevo el diagnóstico se hace básicamente con los signos y los síntomas, es clínico. Les digo que la citología únicamente sirve para corroborar y se pide a veces en casos muy particulares o en casos específicos. El tratamiento sí es importante que lo conozcan porque es de las infecciones que más van a ver, aunque no necesariamente de transmisión sexual, pero sí va a ser de las que más van a ver. Van a ser antimicóticos tópicos, lo que damos, no damos sistémicos de nuevo, a menos que tenga inmunosupresión. Los tópicos que vamos a dar van a ser la nistatina 100,000 unidades internacionales, nombre comercial, Micostatin suspensión, tal cual viene el polvo, se mezcla con agua de garrafón, se hace esa suspensión y que lo utilice 3 veces al día, durante 15 hasta 21 días se puede extender el tratamiento, dependiendo cómo vaya mejorando o no el paciente. Otra alternativa de tratamiento es el miconazol gel oral, nombre comercial, Tactarin gel, que tal cual viene el gel, viene con una cucharilla aplicadora, y se mantiene igual de 2 a 3 minutos en boca, o pueden mandar a hacer una guarda y colocar ahí el gel y tenerlo sin ningún problema. Y les repito, los antimicóticos sistémicos se dan únicamente en casos de que exista inmunosupresión corroborada. Y ahora sí, vamos a una que me gusta mucho, sífilis. ¿Qué pasa con sífilis? Pues bueno, sífilis era de las infecciones de transmisión sexual que ya casi no se veían y que últimamente estamos viendo más y más y más y más, y ahorita van a ver varios casos de sífilis. Sífilis está ocasionado por una bacteria que es un treponema, que es una espiroqueta, y se llama Treponema pallidum. Tal cual es una enfermedad de transmisión sexual. Muchos creen que no sé por qué dicen que no existe la sífilis. Sí existe, y les digo, en Brasil tienen epidemia de sífilis. Y otra vez, cada vez vemos diagnóstico de sífilis en pacientes jóvenes, en pacientes entre los 15 y los 24 años. Es en donde más estamos viendo sífilis. Otra forma de transmisión de sífilis es de la madre hacia el feto. Pero ojo, esa transmisión de madre hacia el feto, el producto nace con consecuencias de sífilis, que es básicamente los dientes de Hutchinson, la sordera, la parte de que el vómer no se desarrolla bien, y pero no es contagioso, vaya, nada más nace con las consecuencias de la enfermedad del producto. En donde sí me importa como transmisión sexual, pues bueno, todos los demás, todas las manifestaciones que vamos a mencionar. Básicamente tiene 3 etapas. Primaria o chancro sifilítico. ¿Qué pasa en esa etapa primaria? Bueno, en la etapa primaria o de chancro sifilítico, lo que voy a ver es la lesión en el sitio de inoculación. Eso es muy importante. El chancro aparece en donde ocurrió el contacto directo con el treponema. Es ahí donde va a aparecer esa lesión. ¿Cómo voy a ver el chancro? Ah, bueno, el chancro se va a ver como una úlcera de bordes elevados, de bordes indurados, que de nuevo aparece en el sitio de inoculación. ¿Qué más es importante del chancro? El chancro va a aparecer entre los 3 hasta 90 días posteriores a que hubo ese contacto directo con el treponema. Además de eso, el chancro puede ser asintomático, que eso es un dato muy importante. Puede doler, sí puede haber sintomatología únicamente en un 30% de los casos, pero en el 70% o un poco más, se describe como una úlcera de bordes elevados e indurados que es asintomática. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les hago mucha énfasis en el asintomático? Porque ¿qué pasa? Como no les duele y cicatriza, que den ningún otro tipo de tratamiento, el paciente no le prestó atención a lo que le salió, ni siquiera se dio cuenta o ni siquiera lo notó. Y entonces la úlcera va a cicatrizar,
den o no den tratamiento, lo diagnostiquen o no lo diagnostiquen, pase desapercibido en ese momento, la úlcera va a cicatrizar, pero eso no quiere decir que la enfermedad ya quedó ahí, no. La bacteria nada más se queda en un periodo de latencia y entonces pasa a otra etapa, que es la sífilis secundaria o secundarismo sifilítico. La sífilis secundaria es la etapa más contagiosa de sífilis. No se diagnostica mucho cuando está en el chancro, por lo que les comenté. Es asintomático, no me di cuenta, cicatrizó, quién sabe qué era. Pero en la sífilis secundaria es la etapa más contagiosa. ¿Y qué creen? También es asintomática. Por lo tanto, tampoco se dan cuenta que la tienen y ahí andan contagiando a medio mundo con sífilis, sin darse cuenta de que tienen una enfermedad de contacto sexual. Clínicamente, en la sífilis secundaria, en mucosas, o en específico en boca, vamos a ver unas lesiones que se llaman parches mucosos. Estos parches mucosos son placas blancas que tienen un fondo rojo y un borde en S o borde serpentiforme. Y son asintomáticas, no duelen, ¿eh? Pero también hay otras presentaciones de sífilis secundaria. Por eso a sífilis secundaria se le dice el gran imitador en la clínica, porque puede parecer úlceras también, que no duelen, pápulas, nódulos o neoformaciones, y esa presentación tal cual de nódulos o neoformaciones se le conoce como condiloma lata, que es una presentación rara de sífilis. Lo más clásico son los parches mucosos y estas pápulas o úlceras iniciales asintomáticas, que siempre van a ser asintomáticas. De nuevo, ¿qué pasa? Si en ese momento no se detecta, no se diagnostica, también puede pasar desapercibido y cicatriza, no va a haber más. Pero de nuevo, no quiere decir que la enfermedad no esté ahí, sino que está otra vez en otro periodo de latencia y ahora sí viene una complicación grave, que es la sífilis terciaria. Antes de la sífilis terciaria, ¿qué puede pasar? Otro cuadro del secundarismo sifilítico es que también pueden haber lesiones en piel, principalmente en palmas de las manos, plantas de los pies, extremidades y tronco. Vamos a ver máculas y pápulas de color rojo. Es algo característico del secundarismo sifilítico ya en etapas avanzadas, que de verdad, si a eso no le ponen atención, a las lesiones de manos y pies, pues es de verdad que no les importa mucho qué está pasando con ustedes, ¿no? Al paciente. Porque también son asintomáticas, nada más van porque les llama la atención esas lesiones. De nuevo, puede que desaparezcan, tanto las de piel como las de boca, sin necesidad de tratamiento, pero no está curado, al contrario, está progresando a la etapa más agresiva, que es la sífilis terciaria, que la complicación es la neurosífilis. Hemos visto casos de pacientes con neurosífilis y son pacientes que ya no tienen una marcha adecuada, necesitan de una persona para poder darnos datos porque ya no coordinan tanto motrizmente como mentalmente. Entonces, ojo con la neurosífilis, que es la complicación más grave de sífilis. En boca, ¿qué se puede ver en sífilis terciaria? El goma sifilítico, que es tal cual una zona de isquemia, o la glositis sifilítica, que la lengua se ve roja, eritematosa completa, y que la glositis sifilítica es considerada una lesión o un desorden potencialmente maligno. O sea que también sífilis hay que tener cuidado con ella. Aquí vemos un ejemplo de chancro. Recuerden que el chancro se va a ver como una úlcera de bordes elevados e indurados, que es asintomática en la mayoría de los casos y que dijimos que característicamente va a aparecer en el sitio de inoculación. No se les olvide, aparece donde hubo el contacto directo. Está en el labio, pues hubo sexo oral, ahí se contagió. Esos son ejemplos de goma sifilítico. Así es como se ve ya la etapa terciaria en boca de sífilis, estas zonas isquémicas, y que les digo, lo principal es la neurosífilis, esa es la complicación principal. Y esto es secundarismo sifilítico. Estos son casos que hemos visto de sífilis secundaria, que es la etapa en donde más la llegamos a diagnosticar, pero recuerden, es la etapa más contagiosa de sífilis. Este es un paciente masculino de 23 años. Este paciente va a consulta, no porque le doliera, nada más sentía ahí malestar en la amígdala, ni siquiera había sintomatología en boca. ¿Qué pasa? Lo ve la doctora,
es una doctora de Quintana Roo, y ve las lesiones, manda las fotografías, y con esto les digo, estos son los parches mucosos clásicos de sífilis. Veo la zona blanca, la placa blanca que les dije, con un fondo rojo, si ven lo eritematoso ahí, y el borde serpentiforme o borde en S, es muy característico de estos parches mucosos de sífilis. ¿Qué se hizo en este caso? 23 años, ¿eh? El paciente aparentemente no tenía nada, se mandan a hacer estudios de laboratorio, ya los mencionaremos ahorita, sale positivo el estudio de laboratorio para sífilis, se tiene que corroborar o complementar con un estudio también para VIH, porque muchas veces va de la mano. En la experiencia que hemos tenido, cuando vemos ya estos casos de sífilis, es muy probable que el paciente también tenga VIH. En este caso no, fue negativo la prueba de VIH, nada más era positivo para sífilis. 23 años, o sea, súper joven. Y pues se le dio su tratamiento. Aquí vemos a mayor aumento o mayor acercamiento la presencia de este parche mucoso. Recuerden, fue asintomático. Y aquí el antes y después. Aquí fue como llegó a la consulta, y aquí una vez que se dio el tratamiento, 15 días después, vean, ya no tenía lesiones. Entonces, de nuevo, hay que estar muy al pendiente de todo lo que veamos en nuestro paciente, porque estamos viendo mucha sífilis. Este es otro caso. Este es un paciente de Guadalajara, de la doctora Ana Elizabeth. Este paciente, de nuevo, también va a consulta por otro motivo, no fue por las lesiones, porque estas ni le dolían, nada, no había nada más. Y entonces veo de nuevo aquí a mi paciente la placa blanca con el fondo rojo en esta zona y el borde en S, el borde serpentiforme. Vean cómo hace esto. Esto es muy clásico de sífilis. Y la localización tal cual aparece mucho en la zona de paladar duro, paladar blando, mucosa yugal y labios. Puede aparecer en cualquier otro sitio, sí, incluyendo lengua, pero es muy clásico, principalmente en paladar duro y blando, mucosa yugal y lengua. Son los sitios principales. De nuevo, este paciente también asintomático, también otro paciente joven. Este paciente tenía 27 años. Este paciente no sabía tampoco que tenía sífilis. De nuevo, también se tiene que hacer su prueba de VIH, por lo que les comenté que muchas veces van de la mano, VIH y sífilis. Y este paciente también en este caso fue negativo a VIH, pero su prueba para sífilis salió positiva. También se le da tratamiento y 15, 20 días después regresa y ya no había lesiones. En este caso y en el anterior también se tomó biopsia de las lesiones, porque también el estudio histopatológico nos ayuda a determinar el diagnóstico de sífilis. Por lo que les comento, a sífilis le llamamos en la clínica el gran imitador, porque puede parecer varias cosas, varias patologías. Y vean cómo que también aquí está una lesión pequeña apenas, un pequeño parche mucoso, ahí iniciando en paladar duro. Lo más evidente era en la mucosa yugal, y en la parte de paladar blando, en los pilares amigdalinos. Y no le dolía, completamente asintomático. Otro caso, otro paciente masculino de 37 años, que acude a la consulta. Ese paciente llega, lo ve el doctor, ve la lengua y dice, ah, caray, esto no es normal, ¿no? Y va algo también muy importante. Si ustedes ven algo y no saben, está bien, ¿no? Pregunten, pero pregunten con alguien que sepa. Cuando vean patología hay que preguntarle al patólogo, luego le andan preguntando primero al cirujano maxilofacial, pues no, o sea, si veo patología le pregunto al patólogo. Y entonces ya nos pregunta, nos manda la fotografía, nos dice, llegó este paciente, ¿qué puedo hacer? No sé qué tenga. Vámonos por partes. Historia clínica. ¿Cómo está? ¿Tiene algo sistémico? ¿Algo? No, nada, que no tiene nada. Y así el paciente aferrado que no tenía nada sistémico, que estaba todo bien, igual iba por otro motivo, iba a que le hicieran una endodoncia de un tratamiento de conductos de un molar superior. El doctor vio las lesiones, el paciente no le dolía, también completamente asintomático. Se le explica al paciente que por lo que se ve en boca es necesario mandar a hacer estudios de laboratorio. Ya con esta presentación de entrada sí le dije, ¿sabes qué? Hay que mandar a hacer su biometría hemática, pero también hay que mandar a hacer de una vez su ELISA para VIH.
Cuando se le dice eso al paciente, que se necesita el ELISA para VIH, es cuando suelta la sopa. Les digo que estaba muy rejego de que no, según no tenía nada. Y entonces el paciente dice, ah, sí, de hecho sí, ya tengo pruebas de VIH, porque me diagnosticaron con VIH hace 6 años. Y es así como de, ah, ok, mi mente empieza a pensar, ¿no? O sea, si ya tiene diagnóstico de VIH hace 6 años, pero tiene lesiones que me sugieren que tiene sífilis, una de dos, o no le está funcionando el tratamiento o no llevó tratamiento. Y es lo que preguntamos, ¿qué tratamiento está tomando? No, ya no estoy tomando el tratamiento. ¿Por qué ya no está tomando el tratamiento? Pues porque ya me sentí bien y al inicio el medicamento me ponía muy mal, me mareaba, esto, el otro, y lo tomé un tiempo, pero me empecé a sentir bien otra vez y lo dejé de tomar. ¿Hace cuánto lo dejó de tomar? Hace 1 año y medio dejé de tomar el tratamiento. ¿Usted lo decidió? ¿Su médico lo sabe? No, ya no voy a consulta tampoco al médico, yo ya me sentí bien y ya lo dejé de tomar. Entonces, este paciente es un paciente que sí sabía que tenía diagnóstico de VIH, dejó el tratamiento, no lo dijo al momento de la consulta, sino hasta cuando se los solicitaron los estudios de laboratorio. Aún así se volvieron a solicitar, si ya sabiendo que tenía VIH, se le explica que las lesiones que veíamos en boca o vemos en boca en este momento son muy sugestivas de otra infección, que es sífilis, y que es muy probable que por la inmunosupresión el cuadro esté muy exacerbado y que necesitábamos su carga viral, sus CD4, etcétera. Se corrobora, también se manda a hacer estudio de laboratorio para sífilis, sale positivo su FTA-ABS para sífilis, y este paciente lo que se hace es que se hace la interconsulta con infecto, se le explica que es necesario que vuelva a retomar su tratamiento antirretroviral y que pues también se le da el tratamiento para sífilis. Entonces, de nuevo, hay que hacer muy buenas historias clínicas, explicarle muy bien a los pacientes todo, porque les digo, este paciente negaba todo al inicio y ya hasta cuando se le solicitaron las cosas, se le explicó un poco más, fue que nos platicó y que pues bueno, explicarle que no pueden dejar el tratamiento nada más porque sí, sino que es un tratamiento de por vida. Este es otro caso, este caso también es de otro paciente de Guadalajara, de la doctora Ana Elizabeth. Este paciente, ¿qué creen? Este paciente llega porque lo estaban atendiendo en perio, le estaban haciendo raspados y alisados radiculares a este paciente. ¿Por qué? Porque se veía parte de la raíz de este molar, como vemos aquí en esta zona de paladar, aquí se veía ya parte de la raíz, y decían que era enfermedad periodontal. Ya llevaban 1 mes y medio haciendo fase 1, fase 2, ya tenían programada una cirugía, y entonces la doctora Ana Elizabeth lo ve, y también nos dicen, miren, ¿qué piensan de esto? No, pues, o sea, esta úlcera, ¿le duele? No, no le duele. Mira, esta zona blanca con rojo y de nuevo el borde en ese, esto es muy clásico. Este paciente tiene sífilis, tiene secundarismo sifilítico. ¿Crees? Digo, sí, este paciente tiene secundarismo sifilítico. También se mandan a hacer sus estudios de laboratorio, perdón, ese es otro caso. Se mandan a hacer sus estudios de laboratorio y sale positivo para sífilis. Este paciente no tenía VIH, nada más tenía el contagio de sífilis. Lo llamativo de este caso fue justo que ya llevaba 1 mes y medio con otro doctor, o sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no estamos haciendo un diagnóstico adecuado? Perdió 1 mes y medio, por fortuna pues no se murió ni nada, pero si hubiera sido una lesión maligna, pues imagínense cuánto tiempo ya pasó. Y perdieron mucho tiempo, 1 mes y medio haciendo nada más raspados, alisados, controles de placa, pensando que era enfermedad periodontal. Entonces, ojo también con estos sitios, porque les digo, sífilis, el gran imitador, puede parecer 1001 cosas. Y este es otro caso de sífilis, este es un último caso, en donde también se presenta este paciente masculino, este paciente de 42 años, y que vemos en el paladar estas zonas, pápulas rojas, eritematosas, pero que aquí ya básicamente es el parche mucoso, está la placa blanca, el fondo rojo y el borde serpentiforme o borde en S. También un paciente completamente asintomática.
un paciente que no refería nada sistémicamente, ya saben, lo clásico, ¿tiene una enfermedad? No, nada, estoy bien, soy súper sano, no tengo nada más. A la exploración se encuentran estas lesiones, y entonces al momento de verlo y estar llenando la historia clínica en este paciente, las manos, al clínico le llamó mucho la atención las manos del paciente. Dice, cuando estaba llenando la historia, le vi algo, le vi esto, y le toma fotos, ¿no? Y dices, ok, esto complementa el cuadro así, por completo lo de paladar y lo de lo que vemos en manos. Dile si no tiene o pregúntale si no tiene lesiones iguales en los pies. Le pregunta y ¿qué creen? Dice el paciente, sí, ¿qué creen? ¿Cómo supo? También tengo lesiones iguales en los pies. Y ahí están estas manchas, estas máculas rojas en las plantas de los pies, en ambos pies. Ahí están, muy clásicas. Esto también fue secundarismo sifilítico. Un paciente que no sabía que tenía sífilis, no tenía VIH tampoco, pero ya estaba en etapa secundaria de sífilis y con las lesiones en piel, en manos y en pies. Ahora, ¿cómo es el diagnóstico y mi tratamiento? Ya vi cómo se ve en la clínica sífilis. Ahora, ¿cómo voy a diagnosticar o voy a estar seguro que sí es sífilis lo que yo estoy viendo? Primero, pues correlacionar las imágenes. Si mi cuadro clínico es muy sugestivo del parche mucoso, por lo que les expliqué, que es la más común que vemos, el borde serpentiforme, la placa blanca, el fondo rojo, etcétera. ¿Qué puedo hacer? Si es completamente asintomático, primero pues puedo tomar una biopsia de las lesiones, pero no solamente me quedo ahí. A la par, tengo que solicitar estudios de laboratorio. Lo clásico, su biometría hemática y sus prequirúrgicos que siempre piden, pero además tengo pruebas específicas para sífilis y eso me sugiere la clínica. Tengo pruebas que son antitreponémicas, como el BDRL, la reactina plasmática rápida y prueba de ELISA. Sin embargo, el estándar de oro para diagnóstico de sífilis es este, el FTA-ABS para sífilis, es la prueba estándar de oro para diagnosticar sífilis. ¿Por qué les digo esto? Porque todos los demás dan falsos positivos, o falsos negativos, perdón. Quiere decir que va a salir negativo aunque la enfermedad esté presente en muchos de los casos, en algunos hasta un poco más del 60%, 50% de los casos, casi la mitad, salen negativos, aunque el paciente sí tenga sífilis. Por eso el estándar de oro para sífilis es el FTA-ABS. Ya lo diagnostiqué, ¿qué sigue? Tengo que hacer la interconsulta con infectología. ¿Por qué? Porque todo esto se tiene que registrar a nivel epidemiológico, por un lado. Por el otro es, sí, yo puedo dar el tratamiento, pero hay casos que sí, tengo que hacer la interconsulta directa con infectología. El tratamiento que se da es penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades. Dependiendo de en qué etapa se haga el diagnóstico, es el número de dosis que se da. Si se diagnostica en etapa de chancro, que sería raro que hagan el diagnóstico en esa etapa, nada más es una dosis. Si es secundarismo sifilítico, que es cuando más vemos los casos, serían 2 dosis. Y si es sífilis terciaria, pues se tienen que dar 3 dosis cada semana, durante 3 semanas, así consecutivas. Para los alérgicos tenemos doxiciclina vía oral, se da durante hasta 21 días para el tratamiento de sífilis. Pero el de elección, recuerden, es penicilina G benzatínica. Entonces no se olviden hacer esta correlación y las pruebas, el estudio de laboratorio. La biopsia, nosotros como estudio histopatológico les vamos a decir que es compatible, tenemos anticuerpos para hacer inmunohistoquímica para diagnóstico de sífilis y eso nos los va a corroborar, pero aunque se tenga el reporte histopatológico, el FTA-ABS o el estudio de laboratorio es fundamental, porque sobre todo cuando hacen las interconsultas con infectos, si no tiene esto no le dan tratamiento. Otra importante es gonorrea. Gonorrea también es una de las más conocidas. Se reportan hasta 700,000 casos anuales de gonorrea. Por fortuna, es más común en zona genital, anorrectal, pero sí se puede llegar a ver en zona orofaringea. Es rara la presentación orofaringea de gonorrea, pero sí, si tienen de nuevo contacto por sexo oral, se pueden contagiar de gonorrea. Gonorrea es una enfermedad sintomática, es muy dolorosa,
En genitales se va a caracterizar porque sale pus. En boca no va a haber salida de pus, pero sí vamos a ver múltiples úlceras. Toda la mucosa del paciente va a estar ulcerada. Por eso es una enfermedad muy dolorosa cuando se contagian de gonorrea. Además de las lesiones en boca, que pues ves múltiples úlceras en boca, pueden ser mil cosas, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo voy a complementar el cuadro clínico de gonorrea para pensar que sí es infección por gonorrea? Ok, gonorrea, las úlceras tiene afinidad también por paladar blando, paladar duro, mucosa yugal, tiene afinidad por encía, y a eso se le llama gingivitis gonorreica, que se ve muy similar a la gingivitis úlcero-necrosante o periodontitis úlcero-necrosante, pero además va a tener mialgias, es decir, dolor muscular, artralgia, dolor de articulaciones, y si hay lesiones en boca, seguramente va a haber lesiones a nivel genital o en piel, va a haber dermatitis. Entonces hay que complementar todo el cuadro clínico de gonorrea. Y recuerden, gonorrea sí es muy sintomática, es muy dolorosa en los pacientes. Pero en boca, les digo, es relativamente rara, casi no vemos casos de gonorrea, se diagnostica más la gonorrea genital. Clínicamente, recuerden, se van a ver estas úlceras que pueden ser inespecíficas, pero que van a ser muy sintomáticas, el paciente va a tener mucho dolor y que tengo que complementar con lo sistémico, con que si el paciente tiene atralgia, tiene mialgias o hay dermatitis o las lesiones tal cual en genitales que pueda llegar a tener. Este es un ejemplo de gingivitis gonorreica. No vamos a pensar que es una gingivitis por placa dentobacteriana, ¿verdad? Aquí sí vemos un poquito de placa dentobacteriana en esta zona, pero no es por eso. Además de que esas lesiones va a doler, el paciente va a decir, me duele mucho el cepillarme, no soporto, o sea, no puedo pasar el cepillo, por eso es que está ahí la placa dentobacteriana. Y eso se le llama gingivitis gonorreica. El diagnóstico es clínico. Recuerden, tiene que tener lo que mencionamos, mialgia, atralgia, dermatitis, además de las lesiones en boca. También puede llegar a contagiar a alguien más en esa etapa de las úlceras en boca. Y el tratamiento es con ceftriaxona intramuscular en combinación con acitromicina o doxiciclina por vía oral. Ese es el tratamiento para gonorrea. Recuerden, es una enfermedad bacteriana, al igual que sífilis, nada más que aquí está ocasionada por un diplococo, el Neisseria gonorrhoeae. Y tenemos al VIH y al SIDA. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. SIDA sabemos que es la complicación de este virus. Vamos a ver cuál es la diferencia o cómo voy a hacer mi diferencia entre si mi paciente está en etapa de VIH nada más o ya está en etapa de SIDA. El virus de inmunodeficiencia humana es un tipo de virus tipo RNA, es por eso que se dice que es un retrovirus. ¿Qué quiere decir eso? Que utiliza una enzima que se llama transcriptasa inversa o transcriptasa reversa para a partir del RNA formar DNA. Hay dos tipos de VIH, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. El VIH tipo 1 es el más común, es el que se ve a nivel mundial, vaya, el que todo el mundo conoce. El VIH tipo 2 es endémico de África y tiene incluso mucho mejor pronóstico que el VIH tipo 1, pero es endémico de África. ¿Qué pasa con el virus de inmunodeficiencia humana? Pues bueno, desde 1981 empiezan, saben ustedes, a surgir casos, ¿no? En Estados Unidos empiezan a haber pacientes, hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y que empiezan a tener complicaciones pulmonares, sobre todo por neumocitis carini, fue una de las principales infecciones pulmonares que llegaban a tener y que fallecían y que eran relativamente personas jóvenes. Eso llama mucho la atención, empiezan a estudiar por qué esa población, por qué en específico eran casi las mismas enfermedades, y entonces es cuando descubren al virus de inmunodeficiencia humana. Este virus, el virus de inmunodeficiencia humana, se puede detectar por diversos fluidos, pero ojo, no se transmite por todos. Se puede detectar por suero, se puede detectar por sangre, se puede detectar por saliva, por el semen, la orina, la leche materna, se puede detectar incluso por el cerumen, su secreción del oído y la secreción vaginal.
Pero les repito, no se transmite por todo eso. ¿Se imaginan si se transmitiera por el cerumen? La vía de transmisión de este virus es el contacto sexual. El contacto sexual es la principal vía de transmisión. Más del 96% de los casos fue por transmisión sexual. El 4% restante se divide entre que un 1% es por elementos contaminados. Así que esa creencia clásica o que todavía muchos tienen de que te contagias porque te pinchaste con una aguja, te contagias porque agarraste algún material ahí, es extremadamente raro. Vean, solo el 1%. Y de hecho ese 1% corresponde a algo que ocurría en los 90s. ¿Por qué? Por las transfusiones o las jeringas, que eso sí, todavía se comparten, ¿no? Las personas que se drogan en la calle comparten jeringas para drogarse y esa sí es una vía de contagio. Pero así como de que es que agarré la agujita y me piqué, es muy, muy raro que sea realmente esa la vía de contagio. Es más fácil que se contagien de hepatitis a que se contagien de VIH. Y el 3% es por vía perinatal. ¿Qué quiere decir eso? Madres infectadas por el virus y que el producto se puede contagiar si la madre no recibe un tratamiento o incluso no sabe en el momento que está embarazada que tiene VIH. Entonces, la principal vía de transmisión es el contacto sexual. Les mencionaba que hay grupos de riesgo. Afecta a hombres, afecta a mujeres, obviamente, sin importar preferencias, sin importar raza, sin importar nada más, pero sí hay grupos de riesgo, que eso sí es importante. Y aquí no es afán ni de discriminar, ni mucho menos, es justo los datos epidemiológicos lo que nos dicen. Los grupos de riesgo, los grupos o focos rojos, son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Un poquito nada más para entender qué pasa con el virus. El virus entra a la célula, les decía, y entonces necesita de una enzima que se llama transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, que es la que le va a ayudar a poder integrarse a ese material genético. Se integra al DNA, crea un DNA copia viral en el genoma del hospedero o del hospedador y ocurre una transcripción de ese DNA viral. Se forman RNA mensajeros virales y obviamente esto se replica y hay RNA más viral. Esos viriones salen, se liberan al torrente sanguíneo y van hacia las células blancas. ¿Cuáles son las células blanco para mi virus de inmunodeficiencia humana? Linfocitos T, CD4 principalmente, pero también afecta a células dendríticas y macrófagos. Sin embargo, lo que más se conoce o lo principal son los linfocitos T, CD4. Estos viriones se encapsilan en el citoplasma y les digo, después son liberados a la célula y van hacia las células blanco, que pueden ser cualquiera de las tres que les acabo de mencionar. ¿Qué pasa con el virus? Una vez que se contagian, pasa primero por una fase aguda. En esta fase aguda ocurre desde la semana 1 hasta la semana 6 después del contagio. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué casi nadie se diagnostica en esa fase aguda? Porque muchas veces esta fase aguda es asintomática. Puede que no le haya dado nada al paciente o también puede ser sintomática. Hasta en el 70% de los casos es sintomática y aparece algo que se llama síndrome agudo retroviral. Pero ¿qué ocurre durante este síndrome agudo retroviral que por eso no se diagnostica todavía en esas semanas de la 1 a la 6 o no se sospecha que pueden estar contagiados? El síndrome agudo retroviral se va a caracterizar por el cuadro clínico inespecífico. Es como si les diera una gripe común y corriente. Va a haber fiebre, va a haber malestar general, puede complicarse con cuadros de diarreas, pero es muy inespecífico. Dicen, no, pues es que me comí unos tacos, me hicieron daño y por eso me dio la fiebre, por eso tengo diarrea y ya, y por eso me siento mal. Y como el síndrome agudo retroviral nada más dura de 3 a 7 días, creen que es eso. Les digo, es muy inespecífico. Y por eso el paciente no tiene sospecha de que ya se contagió del virus de inmunodeficiencia humana. ¿Por qué también no se hace diagnóstico en esta fase?
porque la mayoría de las pruebas que son económicas o las que están más hacia el alcance detectan a los anticuerpos para VIH. Y en esta etapa de la fase aguda todavía no hay anticuerpos para VIH, ¿sí? Entonces, por eso todavía no se detecta. Actualmente hay pruebas más específicas que sí lo pueden detectar desde esa fase, pero son más costosas. ¿Qué pasa? El paciente, una vez que se contagió, el virus entra en un periodo de latencia. Y ese periodo de latencia va a durar meses, va a durar años. Hay pacientes que tienen más de 25 o 28 años y que no tienen ningún otro síntoma, no desarrollan ningún otro signo, ningún otro síntoma. ¿De qué va a depender? De que algunos sí evolucione y en otros no evolucione. Pues va a depender de dos proteínas, del CCR5 y del CXCR4. Eso es lo que se está estudiando ahora, en eso se están basando los estudios de protocolos para tratamiento, para ver cómo evolucionan los pacientes, porque se vio que aquellos pacientes que tienen mayor presencia de estas proteínas son los que tardan más en este periodo de latencia, son los que están más tiempo sin tener manifestaciones de la enfermedad. Y aquellos que tienen menor porcentaje o carecen de estas proteínas son aquellos que inmediatamente tienen cuadros y se complican y evolucionan muy rápido. De eso depende. En la fase crónica, entonces, que les digo, puede tardar desde meses hasta varios años. También puede ser asintomática, pero también pueden haber cuadros de fiebre o infecciones que ya hemos hablado, infecciones por herpes, infecciones por cándida, sífilis, por ejemplo. ¿Qué pasa? Ya la última etapa es la etapa de SIDA. No todos los pacientes con VIH van o evolucionan a la etapa de SIDA. ¿De qué va a depender? Pues bueno, de la disminución del conteo de CD4, el aumento de la carga viral y la presencia de ciertas infecciones oportunistas. Y así es como se estadifica o se clasifica al paciente. Se toman en cuenta los niveles de los linfocitos CD4 y las manifestaciones clínicas que mi paciente tenga. Y dependiendo de las manifestaciones clínicas hay un grupo de enfermedades y además pues la carga viral. Si mi paciente ya está con un número menor a 200 linfocitos sobre milímetro cúbico, ya está uno en etapa 3. Etapa 1 y etapa 2 es nada más infección por VIH. Pero si ya lleva el número 3, ya tiene categoría 3, ya sé que está en etapa de SIDA, ¿sí? Esa es una primera diferencia. ¿Qué más puede pasar? Las categorías clínicas también me sirven para la estadificación. Puede que el paciente esté asintomático o nada más tenga lo que mencionamos, la linfadenopatía, algo muy inespecífico. Pero hay enfermedades que se llaman del grupo B, que son infecciones sintomáticas como ¿qué? Como herpes zóster, como sífilis, entra también en la etapa B. La leucoplasia vellosa o leucoplasia pilosa también entra en la etapa B. Y algunas infecciones por virus de papiloma humano también entran en la etapa B. Y las de la etapa C es candidiasis, pero no la candidiasis bucal ni orofaringia, sino candidiasis esofágica, traqueal y candidiasis mucocutánea, o sea, cuadros de candidiasis ya muy exacerbados. Infecciones pulmonares, infecciones micóticas profundas como coccidiomicosis, histoplasmosis, etcétera, y enfermedades neoplásicas como cuáles, linfomas y el sarcoma de Kaposi. Si mi paciente tiene una enfermedad que ya pertenece al grupo C, aunque tenga uno, aunque tenga dos de la categoría de CD4, si ya tiene también la letra C, ya también es etapa de SIDA. ¿Sí queda claro eso? Entonces, para eso me sirven mis estudios de laboratorio, mis CD4, ver qué hay en la clínica y la carga viral para estadificar al paciente. Si ya tiene la letra C o el número 3 en la estadificación, ya sé que eso es sinónimo de SIDA, que el paciente ya está en etapa de SIDA. ¿La carga viral para qué me sirve? Me sirve para ver qué tantas réplicas virales hay por mililitro de suero o mililitro de sangre en ese paciente.
Cargas virales arriba de 15,000, también se consideran ya cargas virales muy altas y que pueden ser específicas para SIDA. Y cargas virales bajas, pues nada más en etapa de VIH, y que por eso cuando ya también están en tratamiento se les hace su carga viral, porque hay pacientes que están diagnosticados pero ya tienen carga viral indetectable, que eso es lo que se quiere lograr, o sea, es el objetivo cuando se inicia un tratamiento, que el paciente acabe con carga viral indetectable. ¿Cómo voy a hacer mi diagnóstico? Les decía que hay diferentes tipos de pruebas. Pruebas que detectan anticuerpos, que son las más comunes, pero que solamente los van a detectar, ya vimos, por eso les dicen, después de los 3 o 6 meses, si tienes duda, hazte una prueba. ¿Por qué? Porque hasta esa época, hasta esa fecha, aparecen los anticuerpos. Tengo pruebas que detectan anticuerpos y algunos antígenos. Y las pruebas más sofisticadas, que son pruebas que detectan ácidos nucleicos, que son más eficientes, las detectan desde etapas más iniciales, pero son más costosas. Ustedes en el consultorio tienen al alcance una, que es el OraQuick. Esta es una prueba por saliva para detección de VIH. Parece una prueba de embarazo. Viene una esponja en una de las orillas, se pasa por toda la mucosa yugal, después se coloca en el frasco de reactivo, se deja de manera vertical, y les digo, como una prueba de embarazo, una rayita negativo, 2 rayitas positivos. Y siempre corroborar con otra prueba que sustente, como es el Western Blot o el ELISA para VIH. Lo importante es que si vamos a solicitar una prueba, pues siempre le debemos informar al paciente. Siempre se le pide autorización, no es como, oiga, váyase a hacer esta prueba y ¿qué es? No, pues usted váyase a hacer, no. Tienen que informarle todo al paciente. Y obviamente la confidencialidad de los datos aquí tiene que ser muy importante. Y eso se los digo porque cuando ponen su consultorio, pues los primeros que van son los familiares, los vecinos, etcétera. Y pues no se vale andar contando así de, oye, ¿crees que el vecino tuvo esto? No. Recuerden siempre la confidencialidad de todos los datos de sus pacientes, eso por motivos éticos. ¿Qué pasa? Y por eso les hablaba de los grupos de riesgo. De acuerdo a los datos del 2019, pues vean, más del 50% de los casos reportados son en pacientes entre los 20 y los 40 años. Y vean, la gran mayoría son hombres, el 78.1% son hombres y únicamente el 21.9% son mujeres. Esos son datos del año pasado. En estos datos del año pasado vemos que se cerró con 313,969 casos diagnosticados. Así se cerró diciembre. De todos estos casos en total diagnosticados, pues bueno, en general todavía no divide entre si es VIH o SIDA, todos nada más son positivos, vaya. Al final, casos tal cual son 254,956. De ese total de casos, la mayoría son hombres. Vean, el 81.2% fueron hombres. ¿Qué más fue importante? Pues que nada más de todos estos 313,000, nada más el 19.8% fueron mujeres. Entonces, la razón hombres con mujeres es de por cada 4.3 hombres, solo una mujer está contagiada. Por eso, de nuevo, les hablaba de los grupos de riesgo. Se ve más en hombres porque el grupo o el foco rojo son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. ¿Qué más es llamativo en esta tabla? Pues los estados con mayor prevalencia de VIH. Vemos que obviamente está la Ciudad de México, aquí está la Ciudad de México, está el Estado de México también, está Chiapas, vean, la incidencia es de 5, o sea, es muy alta. ¿Qué otro nos llama la atención? Veracruz, vean, Veracruz 9.5. Tlaxcala, no se preocupen, 0.8, no, mentira, aún así se tienen que preocupar, pero es muy baja la prevalencia porque la población es menor también, pero sí, los estados con más incidencias son Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Chiapas y Baja California, también en la zona de la frontera, también hay una alta incidencia, y Michoacán, ni se diga, también es bastante alta la incidencia de VIH. ¿Qué puedo ver en mi paciente con VIH? ¿Qué pasa aquí? Pueden pasar 2 situaciones, como les platiqué hace rato, o incluso hasta 3, ¿no? Una, que el paciente no sepa
que tiene su diagnóstico. Va por otro motivo a su consulta o va por la lesión que está viendo, pero no sabe que tiene diagnóstico. Ese es un escenario. El otro escenario son pacientes que ya saben que tienen diagnóstico y ellos sí les van a decir porque saben las complicaciones que pueden tener por la enfermedad y ese paciente sí les va a informar. O puede pasar como el otro que vimos, que sepan que tienen diagnóstico, pero no les van a decir, ¿sí? Entonces tienen que preguntar muy bien, tener mucho tacto para hacer las preguntas adecuadas a mi paciente. Una de las primeras manifestaciones es la leucoplasia vellosa o leucoplasia pilosa. Esta no es exclusiva de VIH, se puede ver también cuando hay inmunosupresión, nada más. Se llega a presentar hasta en un 18% de manera inicial en los pacientes con VIH y está ocasionada por el virus de Epstein-Barr, el mismo que ocasionaba la mononucleosis infecciosa. También se relaciona con la leucoplasia vellosa o leucoplasia pilosa. Característicamente van a ser placas de color blanco, se llama vellosa o pilosa. ¿Por qué? Porque tiene esto, una superficie estriada, tiene estas líneas verticales que es muy característico de esta leucoplasia vellosa. No se desprende esa placa blanca, no duele, es asintomática, pero es bilateral. Borde lateral de lengua es el sitio más afectado. Puede aparecer en mucosa gingival, mucosa yugal, en otros sitios, pero en más del 90% es borde lateral de lengua. No se desprende, les repito, y se ven estas estrías o estas fisuras verticales que son muy características de la leucoplasia vellosa. Aquí les pongo un ejemplo. Este es un paciente masculino de 56 años. Este señor llega, lo vemos y vemos esta placa blanca, no se desprende, no le duele, no sabía que la tenía, pero vemos la superficie estriada, las zonas con las fisuras o las líneas verticales, y estaba bilateral. Eso es muy importante, tiene que estar bilateral. Con esas características, como les digo, pues sí, puede ser por VIH la inmunosupresión, pero puede ser por pacientes trasplantados o inmunosupresión por medicamentos. En este caso fue por VIH, paciente que no sabía que tenía VIH y se hizo el diagnóstico por las lesiones en boca. Y el otro era de 52, ¿qué creen? Paciente de 21 años, masculino de 21 años, va con el doctor que es ortodoncista, y va por retratamiento. Aquí lo llamativo es que ya tenía brackets. De hecho, yo ya estaba regañando al clínico cuando nos hace la interconsulta de por qué no le había puesto los brackets con esas lesiones. Me dice, no, yo no le puse brackets, es la primer consulta, ya le habían puesto brackets, viene conmigo porque va a llevar otro tratamiento, pero le vi esto, y antes de yo hacer algo, le vi esto y pues quiero saber. Ya nos manda bien las fotografías, y vemos de nuevo placas blancas, bilaterales, y vean la superficie estriada. Esta del lado derecho está mucho más clásica, la del lado izquierdo también la vemos, pero está más clásica la del lado derecho, las estrías verticales. Vean toda la lengua y de manera bilateral, 21 años. Le digo, oye, mándale a hacer estudios de laboratorio, pregúntale si ya sabe si tiene diagnóstico de VIH o algo por el estilo. No, no sabe. Dice que no, pero ya se preocupó, que sí, que lo que tú le mandes a hacer se lo va a hacer. Se le manda a hacer biometría hemática, de entrada también ya su ELISA para VIH y también salió positivo. Por fortuna, pues también este paciente, al igual que el anterior, todavía no estaban en etapa de SIDA. Recuerden que estas pertenecen al grupo B, nada más VIH, estaba iniciando apenas, se hizo un diagnóstico, pues en teoría, o podríamos decir oportuno, porque no había ninguna otra manifestación más que la leucoplasia vellosa o la leucoplasia pilosa. Otra manifestación es el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi ya es del grupo C de enfermedades y ya es de etapa de SIDA. Entonces, el sarcoma de Kaposi es una neoplasia que se considera maligna de grado intermedio. Es localmente agresiva y se relaciona al virus de herpes tipo 8, que tal cual se llama así, virus asociado a sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi fue descrito por Kaposi en 1872 y no lo descubrió en pacientes VIH, porque acuérdense que el VIH fue en los 80, 1980.
y el sarcoma de Kaposi lo describen en 1872. ¿Por qué? Porque existen 4 variantes. La variante clásica, que fue donde se describió en pacientes adultos mayores que no tienen nada más asociado. La variante endémica, que es de África. La iatrogénica, que es por medicamentos en pacientes que van a ser trasplantados. Y la epidémica. La epidémica es la de el sarcoma de Kaposi relacionado a VIH. Clínicamente, ¿cómo voy a ver el sarcoma de Kaposi? Lo voy a ver como máculas, placas, manchas, nódulos, neoformaciones de color vino. Eso es muy característico, el color del sarcoma de Kaposi es rojo intenso o vino. Es súper clásico el color del sarcoma de Kaposi. Y que puede aparecer en piel, pero también puede aparecer en mucosas. También tiene afinidad por paladar, es el sitio donde más se llega a ver el sarcoma de Kaposi, pero otra vez, puede aparecer en cualquier otro sitio de la boca. Se llega a presentar hasta en el 60 o 70% de los pacientes ya en etapa de SIDA. Por eso es una de las enfermedades que se tienen que tener cuidado. Que de nuevo, ya no se estaba viendo tanto sarcoma de Kaposi, pero otra vez estamos viendo un boom de nuevo del sarcoma de Kaposi. Una vez que se da el diagnóstico, y si es asociado a VIH, que sería la variante epidémica, obviamente una vez el paciente lleva ya su tratamiento antirretroviral, a la par se le dan quimioterapéuticos y algunos inmunomoduladores o alguna otra terapia alternativa para el tratamiento del sarcoma de Kaposi. De nuevo, recuerden, máculas, manchas, placas, nódulos, neoformaciones, pero son de color vino, de color rojo intenso, es lo característico, como vemos aquí, vean cómo está esta pequeña en la encía, pero toda esta más grande en el fondo de saco del maxilar. Entonces, sarcoma de Kaposi. Y vean este paladar, de nuevo el color vino, es muy característico del sarcoma de Kaposi, que les repito, ya cuando estamos viendo esto, el sarcoma de Kaposi, es porque ya el paciente está en etapa de SIDA. Los linfomas plasmablásticos son los que principalmente se relacionan ya en etapa de SIDA también. Se llegan a ver hasta en un 23% de los pacientes que ya están en etapa de SIDA. También paladar, encía y lengua son algo característico y se va a ver como cualquier otro linfoma de boca. Vaya, aumentos de volumen, neoformaciones, úlceras asintomáticas que no cicatrizan, de varios meses, meses de evolución, mal definidos, mal delimitados. Entonces, los linfomas, sobre todo el linfoma plasmablástico, es uno de los que más se asocia en etapa de SIDA, vaya. Aquí vemos un ejemplo. Vean cómo está todo el paladar ahí tomado por la lesión, está todo el aumento de volumen, vean cómo se mueven ya los dientes, están desplazados, pero pues todo esto pues es muy característico de una lesión maligna. Lesiones por BPH, que ya vimos, puede tener múltiples lesiones, ya sea por tal cual papilomas escamosos, puede tener múltiples verrugas o los condilomas acuminados. También el hecho de que sea múltiple se relaciona que hay inmunosupresión y se ha visto en pacientes con diagnóstico de VIH. Estas presentaciones múltiples. Aquí es otro caso. Vean, este es una paciente, un paciente, no, este también fue un hombre, un paciente masculino, que este paciente llega a la consulta porque tiene múltiples neoformaciones, múltiples pápulas, pero que tenían este aspecto. Se toma biopsia de esta más grande, se quitan todas, y todas fueron papilomas escamosos, no fueron condilomas acuminados, que era lo que se sospechaba, porque pues eran múltiples, ¿no? Y ya era un adulto de más de 40 años, y que pues sí refería a prácticas sexuales. Pero salen múltiples papilomas escamosos y dices, ok, esto que sean múltiples los papilomas escamosos no tiene que ver con relaciones orogenitales, pero que sean múltiples es porque hay algo sistémico en este paciente. De nuevo, un paciente que tampoco sabía que tenía VIH y que se diagnosticó el VIH por las múltiples lesiones de los papilomas escamosos. Y este es otro caso. Este caso, igual, es otro paciente masculino de 42, 43 años también, que presenta estas lesiones papilares, neoformaciones papilares en la comisura del labio. Vean cómo también aquí se alcanza a ver una. Y
en la lengua. Vean, vemos un nódulo tal cual en la lengua que está ahí. Y además de ese nódulo en la lengua, alcanzo a ver que aquí hay unas zonas también blancas con rojo en esta zona, en esta parte de la lengua. Este paciente también era un paciente con VIH. Este paciente sí tenía diagnóstico, ya llegó con su diagnóstico de VIH. Es un paciente de la Clínica Condesa. Y este paciente, pues llega, ya se le da el diagnóstico de VIH, pero a la par, pues le diagnosticamos sus papilomas escamosos, que fueron estos. Y este nódulo y esto de la lengua fue sífilis, o sea, tenía VIH, tenía sífilis y además sobreinfección por el virus de papiloma humano. Entonces, ¿puede tener muchas cosas? Sí, puede tener muchas cosas su paciente con VIH. Cuadros de herpes exacerbados, recuerden, también hay que descartar que no exista inmunosupresión, porque es muy probable que en esos cuadros muy exacerbados, en pacientes jóvenes, la inmunosupresión sea ocasionada por virus de inmunodeficiencia humana. Cuadros de candidiasis igual, el tipo de candidiasis ya les dije, pseudomembranosa o atrófica crónica, son los que más se ven en los pacientes también con diagnóstico de VIH y muchas veces son pacientes que no responden a la terapia que ya mencionamos, que puede ser la nistatina o el miconazol gel, pacientes que no responden a ese tipo de tratamientos, antes de intentar dar algo sistémico, hay que mandar, recuerden, asegurarnos, mandar a hacer estudios de laboratorio, porque seguramente hay algún tipo de inmunosupresión y una razón de inmunosupresión es el VIH. Y la gingivitis úlcero-necrosante, también las enfermedades necrosantes de la encía, de acuerdo a la nueva clasificación de las enfermedades periodontales, pues bueno, gingivitis úlcero-necrosante o periodontitis úlcero-necrosante entran en ese grupo y que clínicamente se va a ver como la encía se ve crateriforme, se ve ulcerada, edematosa, eritematosa y es sintomática, duele mucho, tiene un olor fétido característico y que las papilas se van a ver perdidas, por eso les mencioné que es crateriforme. También esto puede ser un signo de que hay inmunosupresión. Aparece no solamente con la inmunosupresión, sino que también el estrés es un factor desencadenante, entonces no es exclusivo de VIH, pero sí se ve en pacientes con VIH. Y ese es un ejemplo, ese es un paciente con su gingivitis úlcero-necrosante, vean cómo está toda la encía, está roja, sangra, le duele mucho, y pues aquí sí o sí tienes que mandar a hacer estudios de laboratorio, porque ya en este caso, pues hay algo sistémico, y en efecto, este paciente tenía inmunosupresión, se corroboró, se sospechó que la inmunosupresión era por virus de inmunodeficiencia humana, y sale la prueba de ELISA para VIH positiva. Y este caso es casi reciente. Este caso lo vio el doctor Carlos Rodríguez Piña y es un paciente masculino de 35 años. Y lo llamativo de este paciente es que en la clínica, les pongo esta primer foto, tiene aumento de volumen a nivel de parótida. Perdón, tiene aumento de volumen a nivel de parótida, a nivel, perdón, de aquí de submandibular y de parótida. Está ahí muy clásico ese aumento de volumen, lo palpan, es firme a la palpación y al parecer no había pues nada más ahí relacionado, estaba muy bien delimitado, nada más estaba el aumento de volumen asintomático, no le dolía, no había nada más. Un paciente que acude por una extracción de terceros molares. Entonces, este paciente estaba ahí, pero al momento de hacer la revisión, vean, observamos que tiene estas manchas de color rojo, que se localizan en el paladar, en la zona de paladar duro, que vemos que están ahí bien definidas, bien delimitadas, y que son completamente asintomáticas. ¿Pero qué nos llama la atención de esas manchas? El color. El color es completamente rojo, es un color eritematoso, que eso es lo característico de estas lesiones, ¿no? Vemos este color clásico que les decía, que se ve como vino en esta zona, y que al ver esto, suponemos que hay algo más. Y pues bien, suponido lo que se estaba pensando, observamos que este paciente además tiene estas lesiones en la piel, en los brazos, que eso fue algo muy llamativo. Vemos estas manchas, esta mácula de color vino también, que le decimos, ¿cuánto tiempo lleva con eso? No, pues es que ya llevo 3 meses con esto.
¿Y hay algo más que nos quiera decir? No, nada. Este también fue un paciente con diagnóstico de VIH que no sabía que tenía VIH y que se hizo el diagnóstico con las lesiones que estábamos viendo en la piel y en la mucosa. Este paciente es un paciente con diagnóstico de VIH. Entonces, perdón, es que están tocando y estoy dando clase. Pero bueno, entonces, este paciente se hizo el diagnóstico, se solicita su ELISA para VIH y vean, sale positivo, sale reactivo. Se solicitó también el VDRL, que les digo que se hacen todas estas pruebas complementarias y sale negativo, pero el VIH, la prueba para VIH tipo 1 salió positivo. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico y tratamiento? Pues bueno, tengo mi ELISA para VIH, además ya saben que tengo otras pruebas para diagnosticarlo y para corroborarlo siempre voy a utilizar el Western Blot para VIH. ¿Qué tratamiento se le da a los pacientes? El TARA, que es la terapia antirretroviral altamente activa. Anteriormente los pacientes tomaban muchos medicamentos, actualmente solo toman, es cierto, solamente toman de 1 a 2 medicamentos y nada más es una pastilla que incluye 2 o 3 de los medicamentos básicamente. Y bueno, entonces como conclusión, porque ya me están aquí también tocando, pues lo primero que vamos a hacer es la capacitación al odontólogo y al especialista para identificar las manifestaciones bucales y así prevenir la evolución y la transmisión de la enfermedad. Tenemos que hacer las preguntas adecuadas en la historia clínica, eso es muy, muy importante. Informar sobre los métodos de protección a cada uno de nuestros pacientes y obviamente hacer la correlación clínica. Recuerden, si van a realizar alguna práctica, utilizar algún método de protección y estar informados pues, sobre las consecuencias que puede llegar a tener si no lo realizan. Hacer estudios complementarios, recuerden su biometría hemática y otras pruebas de laboratorio que nos puedan servir para diagnosticar o concluir el diagnóstico de una enfermedad. Esto sería todo por mi parte. No sé si existen algunas dudas, preguntas. Les dejo mis redes sociales. Esta es mi cuenta de Instagram, nuestra cuenta de Instagram, trabajamos junto con la doctora Aldape y el doctor Bernardo, y es @patología y medicina book. Y si no, pueden ahí escanear directo el código QR que los va a llevar a la página. Sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, doctora Yamilet. Yameli, ¿verdad? ¿Me escuchas, doctora Yameli? Sí, ok. Pues creo que fue una plática muy interesante, eh, muy llamativa, yo creo que para los chicos, todos los que la estuvieron viendo, realmente estos temas son palabras mayores, les digo a mis compañeras tal vez en broma, ay, ya me dio miedo dar un beso con todo lo que nos explicó. Pero bueno, ni modo, pero dice otra compañera, ay no, yo no voy a dejar ricos besos. Y dije, bueno, está bien, pero híjole, y creo que todo con precaución, ¿verdad? Nada con exceso, todo con medida. Más vale. Bueno, algunas preguntas, no sé si sería tan amable de contestarlas, doctora, ¿se las leo yo o